Seguimos trabajando con Gálatas 1, 6 al 10. Anteriormente analizamos un poco del griego, pero quiero mencionar algunos detalles que no mencioné. Aquí tenemos tres condicionales. Esta palabra ean y luego ei, son dos diferentes formas de lo que es en español sí, sin acento, no sí como afirmativo, pero sí como condicional. Y es interesante aquí que tenemos tres diferentes tipos de enunciados condicionales en griego. Hay cuatro clases, tres que están presentes en el Nuevo Testamento. Y aquí tenemos en este renglón, tenemos una oración condicional de primera clase que supone que la primera parte, la condición, es cierto. Y aquí dice, si alguien los evangeliza en contra de lo que recibieron, cosa que estaba pasando en Gálatas, entonces es una condición real que se estaba realizando. Y luego la segunda parte es sea anatema. Y aquí tenemos una situación contracondicional, y esta es de segunda clase, una condicional de segunda clase. Dice, si todavía agrado a los hombres, siervo de Cristo no sería. Y aquí Pablo no está admitiendo que sí estaba agradando a los hombres, pero es algo contra los hechos. Está suponiendo lo contrario y suponiendo lo negativo. Si yo agradara, y por supuesto que no lo hago, pero si yo agradara a los hombres, no sería un siervo de Cristo. Y aquí tenemos una oración condicional de tercera clase, y aquí tenemos la otra forma de la palabra sí, y tenemos el subjuntivo aquí. Aquí tenemos indicativo, igual aquí tenemos indicativo, pero acá tenemos un verbo en subjuntivo. Y esto es algo como muy hipotético, porque dice, pero si aun si nosotros o un ángel del cielo los evangelizara en contra de lo que los evangelizamos, sea anatema. Pero esto es completamente hipotético porque Pablo no está contemplando la posibilidad de que un ángel o él mismo predicara otro evangelio. Entonces aquí es interesante, en estos tres versículos encontramos tres formas del enunciado condicional en griego. Ahora también podemos marcar una repetición de la palabra decir, cosa que no observé la última vez. Vamos a buscar otra, a ver si hay otro color. Aquí Pablo dice, como hemos dicho, también ahora otra vez digo. Entonces aquí es una repetición de una palabra que quiere decir digo. Y luego voy a hacer lo mismo con este texto que hice con el texto anterior y comprimir mucho mi procedimiento en preparar un sermón, pero suponiendo que he estudiado lo suficiente para entender la historia, para entender todas las palabras, para entender el contexto, el argumento de toda la carta, etc. Ahora empiezo a hacer un bosquejo homilético que me puede servir en la predicación. Aquí tengo arriba mi bosquejo exegético y voy a hacer lo mismo que hice con el texto anterior y voy a seguirlo. Entonces aquí tengo tres ideas, y la primera idea en esta primera parte es que hay un solo evangelio y cualquier otro evangelio que se dice evangelio no es un evangelio.
Y aquí la segunda parte es que si alguien predica otro mensaje que no sea el Evangelio o no es el Evangelio, que está condenado. Y luego aquí esta idea que está difícil colocar porque no está muy seguro si está con lo anterior o con lo que sigue, pero aquí lo coloqué con lo anterior por esta palabra gar, que es como pues, pero luego el versículo 11 también empieza con gar. Entonces es difícil saber dónde dividir, pero la idea aquí es que Pablo no está tratando de agradar a los hombres, sino agradar a Dios. Y la traducción de esta palabra afecta lo que está tratando de hacer con los hombres. Si está tratando de persuadir a los hombres, si así traducimos esta palabra peito, o si está siendo usado en una forma paralela a esta palabra que quiere decir agradar. Y yo tiendo a pensar que debemos traducirlo como persuadir. Entonces Pablo está diciendo que quiere persuadir a los hombres y agradar a Dios, y es lo que hace un siervo de Cristo. Entonces vamos a ver cómo hacer un bosquejo homilético, por lo menos el esqueleto de ese bosquejo. Para resumir la primera sección, podríamos decir algo como apartarse del evangelio es apartarse de Dios, porque dice aquí, me maravillo que tan pronto están moviéndose del que los llamó en gracia de Cristo. Entonces está diciendo, al apartarse del Evangelio, están apartándose del que los llamó, de Dios mismo. Es el versículo 6 y el versículo 7. Entonces luego vamos a tratar de resumir esta sección 8 y 9 como predicar otro, y voy a poner en comillas invertidas, como predicar otro evangelio, porque no estamos dándole crédito de ser evangelio, porque no es exactamente evangelio. Predicar otro evangelio. Voy a poner el que. Para tratar de hacerlo más paralelo, el que se aparta del evangelio se aparta de Dios. El que predica otro evangelio será condenado. 8 y 9. Entonces estos ya están más paralelos. El que, y tienen también el evangelio. Entonces esto es memorable, es paralelo, es fácil. Ahora el reto es colocar este versículo 10 en una forma más o menos paralelo, sin distorsionar o paralela, sin distorsionar el significado. Voy a intentar algo como el que predica el evangelio persuade a los humanos y agrada a Dios. Algo así. Y aquí tenemos algo fácil de memorizar, tener en nuestra mente, porque aquí tenemos un plan de predicar el que se aparta del evangelio, el que predica otro evangelio y el que predica el evangelio. Pues aquí podemos
podemos seguir el hilo fácilmente en la predicación y la gente también escuchando puede seguir el hilo y a lo mejor quedarse con este bosquejo en su mente. Entonces es como empiezo y luego empiezo a rellenar aquí o llenar cada punto. El que se aparta del Evangelio se aparta de Dios. Y versículo 6 enfatiza que Dios llamó en la gracia de Cristo algo como el Evangelio es el mensaje acerca de la gracia de Cristo. Es lo que dice el versículo 8 y luego 6 y luego 6 y 7. Cualquier otro mensaje no es el Evangelio. Me equivoqué, no es 8, es 6. Y aquí 6 y 7. Pero ahora estoy viendo un problema aquí. El que se aparta del Evangelio se aparta de Dios. Estos dos subpuntos no están exactamente apoyando este punto mayor aquí. El Evangelio es el mensaje acerca de la gracia de Cristo. Cualquier otro mensaje no es el Evangelio. Y puedo enfocarme en este verbo participio aquí, los llamó. La gracia de Cristo, voy a agregar algo aquí para hacerlo más claro. Dios nos llama a sí mismo por esta gracia. Y cualquier otro mensaje no es el Evangelio. Por lo tanto, otro mensaje no nos conduce a Dios. Algo así. No estoy satisfecho, pero estoy tratando de hacer el argumento claro que Pablo está haciendo aquí. Dios nos llamó por la gracia de Cristo implícitamente. El mensaje de... Voy a cambiar el orden aquí, creo que sería quizás más claro. Si pongo B en lugar, a ver cómo hacer esto. Voy a ponerlo aquí. A ver, Dios nos llama a sí mismo por la gracia de Cristo. El Evangelio es el mensaje acerca de la gracia de Cristo. Cualquier otro mensaje no es el Evangelio, por lo tanto otro mensaje no nos conduce a Dios. Yo creo que es más lógico así. Luego voy a trabajar en este segundo punto. El que predica otro evangelio será condenado. Aquí Pablo dice 2 veces lo mismo, básicamente, muy enfáticamente. Y aquí no importa quién sea el predicador, ángel,
Ángel, Pablo mismo o u otro, porque así da estas tres posibilidades, porque aquí dice si nosotros, aquí voy a subrayar, si nosotros, un ángel, o aquí dice si cualquiera, son las tres opciones, si alguien. Entonces, no importa quién sea el predicador, ángel, Pablo mismo u otro, y está en los versículos 8 y 9. El resultado será el mismo. Anatema, lo cual significa condenación eterna. También en los dos versículos. Bien. Y luego el que predica el evangelio persuade a los hombres y agrada a Dios. Este versículo 10. Pablo en respuesta, la respuesta a la primera pregunta es que Pablo quiso persuadir a los hombres, o si queremos usar a los humanos para usar algo un poco más neutral, humanos, quiso persuadir a los hombres con el evangelio. Es la primera parte de 10, todo es de 10. La respuesta a la segunda pregunta es que Pablo quiso agradar a Dios predicando el evangelio. Y la conclusión es que si el verdadero siervo de Dios, de Cristo más bien, vive y predica no para agradar a los humanos, sino a Dios. Ahora, luego hago cosas para que visualmente sea más fácil en la predicación de ver dónde estoy. Hago separaciones así más o menos. Y todavía no tengo introducción, no tengo conclusión, no tengo aplicación. Lo que tengo aquí es el esqueleto, pero luego voy construyendo sobre este esqueleto, dándole músculo, dándole órganos, dándole pues ilustraciones, aplicaciones, etcétera, para que sea más predicable. Pero aquí tengo mi plan y aquí tengo mi forma de explicar este texto y espero que esto pueda servir como un sencillo ejemplo de cómo desarrollar un bosquejo más bien un bosquejo homilético de un bosquejo exegético.